honor. Vamos a dar inicio a esta tertulia de la Red por la Rendición de Cuentas. Sabemos que no ha sido un día sencillo y que seguramente se irán incorporando más compañeros durante este encuentro. Me da muchísimo gusto tenerlos hoy aquí y la verdad es que me siento particularmente orgulloso de esta noche porque en realidad esta es una iniciativa, esta en particular en la que estamos ahora, tomada por nuestros muy queridos amigos, los comisionados de el IFAI. Ellos han tenido la generosidad de proponer una tertulia de la Red por la Rendición de Cuentas, sabiendo que se trata de un espacio informal, de amigos, donde, bueno, todos sabemos, nos juntamos ocasionalmente a hablar de los temas que nos interesan, nos tomamos un par de copas, no más, y disfrutamos del encuentro. ¿Será posible que quien está manejando el micrófono lo deje estable por un momento para que podamos continuar? No sé dónde anda el del micrófono, pero creo que sí escuchó la solicitud atenta. Ok. Y bueno, yo estoy muy agradecido con nuestros amigos del IFAI que hayan tenido esta iniciativa. Como todos ustedes saben, el IFAI es fundador de la Red por la Rendición de Cuentas, es una de las 3 instituciones que ha tenido el mayor protagonismo en las actividades que hasta ahora hemos llevado a cabo en el marco de la red. Y hace un momento comentaba con los muy queridos invitados, huéspedes de Georgia, de Georgia, como le decimos en México a su país en español, que nos sentimos muy orgullosos de los cambios que ha vivido México en los últimos años, precisamente en el tema del acceso a la información, de la transparencia y de las promesas de legislación que están siendo ya preparadas en el Congreso mexicano a consecuencia de una reforma constitucional de un amplio calado. Si hubieran venido hace 5 años apenas nuestros amigos de Georgia, México, estoy absolutamente seguro de que habrían encontrado un panorama muy diferente del que hoy tenemos venturosamente en el país en este terreno. Lo que no quiere decir que el tema se haya resuelto, ni que no tengamos enormes desafíos como sociedad por delante para combatir la corrupción, para combatir la opacidad, para combatir los rasgos de autoritarismo y de abuso de poder que todavía prevalecen en México. Pero las condiciones institucionales y las condiciones legales que tenemos hoy son completamente diferentes de las que teníamos hace apenas un lustro. De manera que llegan en un magnífico momento a nuestro país. Yo les doy la más cordial bienvenida a este encuentro de la Red por la Rendición de Cuentas y de nuevo agradezco con toda sinceridad al IFAI que haya ofrecido este convite, esa tertulia y que haya, como siempre, tomado a la red como de hecho lo es, como su casa, como el espacio que desde un origen ha permitido tener una colaboración con sociedad civil y con la academia enormemente productiva. Solamente quiero, antes de cederle la palabra al comisionado Francisco Javier Acuña, a nuestro querido Paco Acuña, hoy comisionado del IFAI, quien va a moderar, a dirigir en realidad esta mesa, solamente quiero, para completar esta introducción, hacer un poco el ridículo frente a todos ustedes, tratando de pronunciar los nombres de nuestros invitados. Pero lo bueno es que está en español su cargo.
de manera que voy a intentar pronunciarlo. Encabeza esta delegación Alexandre Baramitse. Alexander Baramitse. Es un honor tener al primer viceministro de Justicia de Georgia en esta mesa y al mismo tiempo es el secretario parlamentario de ese país. Es un gusto también, gracias por estar con nosotros, es un gusto tener a Rusudan Mikelidze, lo dije bien. Rusudan es directora del Departamento Analítico del Ministerio de Justicia de Georgia y al mismo tiempo es secretaria del Consejo Georgiano Anticorrupción y preside el Foro de la Alianza para el Gobierno Abierto de Georgia, que como todos sabemos es un foro dedicado precisamente a los mismos temas que la Alianza por el Gobierno Abierto en nuestro país, de manera que está muy cerca de nuestros intereses. Muchas gracias por estar con nosotros, Rusudan. Entiendo que está con nosotros, por favor corríjanme, Vansa Meunarja, es asesora legal, bienvenida en el Departamento Analítico del Ministerio de Justicia. Ketevan Sanava, asesora legal de la Unidad de Desarrollo Estratégico del Departamento del Ministerio de Justicia de Georgia. Es coordinadora, por cierto, nacional de la Alianza por el Gobierno Abierto de Georgia. Está con nosotros Georgi Kidiashvili. ¿Lo dije bien? Kidiashvili es socio fundador. Son gente muy amable porque ninguno ha dicho que haya dicho mal su nombre. Estoy seguro de que lo estoy pronunciando muy mal. Pero Georgi, bienvenido. Kidiashvili, está bien, perfecto. Es socio fundador y director del Instituto para el Desarrollo de la Libertad de Información, por sus siglas CITFI. Y es entiendo, una gente muy reconocida en Georgia por su trabajo en la sociedad civil, si no me equivoco demasiado. Gracias por estar con nosotros, Georgi. Y Tinatin Kidasheli, ¿es correcto? Tinati es miembro del Parlamento de Georgia, es Congresswoman, está en representación del 11º Distrito Electoral elegida en las elecciones generales de octubre del 2012. Tinati representa la coalición gobernante en Georgia y sirve como presidente de la Comisión Parlamentaria de Cooperación Unión Europea-Georgia. Tiene un larguísimo currículum y una indudable importancia política y social dentro de su país. Considero también un gran honor, de veras, que esté con nosotros esta noche. Bienvenidos todas, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar con nosotros y cumplida mi función, le paso los micrófonos y la conducción de este evento a mi queridísimo Paco Acuña, insistiendo en nuestra gratitud por su amistad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio Merino, porque estar esta tarde-noche en este sitio, pero además recibidos por ustedes, por el presidente de la Red para la Rendición de Cuentas, que es Mauricio Merino. Mauricio Merino es un forjador de la democracia en México y es un participante en activo en los últimos 25 años de manera consistente, persistente en los procesos de modernización que este país ha tenido. Es una de las voces sin duda más autorizadas en el impulso de los mecanismos de acceso a la información pública en México, de rendición de cuentas y de apertura informativa de las causas más complicadas. Mauricio las asume y las toma, y Mauricio es quien ha inspirado una red vigorosa de amigos, porque en democracia la amistad se forja precisamente en eso, en la solidaridad intelectual, en la causa común de construir un espacio de libertades. Mauricio es, por esa razón y por muchas otras,
el anfitrión, bueno, quien representa a quienes en este caso forman e integran la red, el IFAI, como lo mencionabas, Mauricio, tuvo el acierto en otro momento y más ahora de continuar y ensanchar los caminos de entendimiento con la red que tú presides. Y tengo que decir que aquí se encuentran conmigo mis colegas Arely Cano, Badiana, y se encuentra también sin duda alguna Óscar Guerrafort, quienes amablemente, pues porque somos compañeros, me han cedido a mí en pleno, en el pleno, la presidenta Jimena Puente, Eugenio Monterrey y Joel Salas Suárez más Patricia Cruzain han decidido que me tocara a mí el privilegio de estar sentado contigo aquí, Mauricio, y pues como tú lo han dicho aquí, lo dijeron muy claramente, ¿cuál es la regla? Que no hay reglas, porque es un espacio de mucha horizontal, de conversación, pidieron que es tertulia, no hay discursos, ya escucharon, Mauricio quiso tener la gentileza de presentar a nuestros invitados, a nuestros visitantes, y el IFAI creo que tiene un acierto al estar en esta tarde-noche aquí, contribuyendo en el sentido de apoyar a que se lleve a cabo, pero en realidad los que mandan la idea y los que la llevan a cabo son los de la red, los amigos de la red, que son unos grandes aliados de la causa de la apertura informativa y de la protección de la privacidad en México. La rendición de cuentas, por supuesto, implícita. Y con esto yo quiero pedir, como el orden, me lo han dicho, es que no haya orden, es que pues pidamos, si se puede, que Alexander, gustas hacer una primera intervención para que nos expliques cómo ha sido que estos días que han pasado en México, invitados por el IFAI a esta estancia corta, pero que nos la comenten para que podamos entender todo lo que han visto. Ellos tienen una misión delicada allá en su país, viven un proceso de apertura y también de transición, de modernización, y vinieron a ver cómo está qué está pasando en México. El IFAI es referencial y a ellos les está tocando venir, pues qué mejor que ellos nos lo digan, y perdiendo aquí protocolos, porque estamos en una reunión de amigos, nada de formalismos, lo que hayan visto bueno y lo malo también que nos lo digan, porque la autocrítica siempre es necesaria. Mauricio tiene una columna que es obligatoria y él asume hacer señalamientos categóricos como deben de ser, y nos hace a muchos tener claro que toca en democracia la sinceridad oportuna y obligada. Entonces, en ese lenguaje pido, Mauricio, que me permitas decirle a Alexander que si él, como representante, como viceministro que es de la delegación y cabeza de la delegación, con este conjunto de compañeros que vienen con él y que ya han sido presentados, pues nos comente en un primer tramo cómo han sentido México y qué están viendo. Muchas gracias. Hello everybody. Es el privilegio mío, de mis colegas, y un gran honor estar aquí con ustedes. Y de hecho, estamos en una situación muy singular, en una situación muy peculiar. Es esta situación en que nos encontramos hablando de cosas serias, de una manera muy amistosa, muy informal. Así es esta atmósfera, este ambiente. Realmente me siento muy bien, porque estoy viendo un ejemplo de la relación y de la comunicación entre nosotros sobre diferentes ideas y diferentes grupos. Y la otra cuestión también muy interesante que ahora estamos experimentando aquí en México, porque hubo una cosa primera que descubrimos en México, desde lejos, desde Georgia, fue el IFAI. El IFAI. Tuvimos una serie de información al respecto, cómo funciona, su propósito, su razón de ser, sus metas. Ese fue nuestro objetivo, nuestra meta y nuestra misión aquí. Y estamos increíblemente agradecidos con Jimena y otros comisionados que fueron tan gentiles de invitarnos a México para compartir sus experiencias con nosotros, porque realmente necesitábamos esa experiencia
Les voy a explicar brevemente por qué la necesitábamos esta experiencia en unos minutos. Y quiero dar un agradecimiento particular a Tania Sánchez, que realmente dedicó tanto tiempo y esfuerzo a que esto fuera posible. Brevemente les hablaré de mi país. Es un país bastante pequeño. En el lado este del Mar Negro, estamos entre Rusia, Turquía, Armenia, Azerbaiyán, y somos un país muy europeo, aunque geográficamente no tan europeos, ¿verdad? Es Europa en términos de historia, en términos de nuestra cultura, y entonces no firmarían ustedes un acuerdo de asociación con Georgia, que fue uno de los grandes logros desde que retomamos nuestra independencia en el 91, porque firmar este tipo de acuerdo con la Unión Europea, por supuesto que esto tiene que ver, por supuesto, con que nuestros ciudadanos entonces puedan ir sin visa a la Unión Europea. Tiene que ver con bienes y servicios que se desplazan, que se exportan a la Unión Europea, y por supuesto que también tiene que ver con caminos económicos y horizontes económicos, pero tiene que ver con enormes transformaciones fundamentales de nuestro país a un país estilo europeo, y eso es entonces nuestra meta principal, nuestra expectativa principal de ser, digamos, de estar políticamente asociados con la Unión Europea. El gobierno anterior, es decir, que perdió las elecciones generales en 2012 para que tomara el poder el gobierno actual, pues sí sentó los cimientos aquella administración para un Estado europeo democrático. ¿Por qué? Porque Georgia antes principalmente era un país muy corrupto, y esa corrupción se podía sentir a nivel de la base, en todo. Andaba uno manejando un auto y la policía lo detenía sin razón alguna para detenerlo a uno y exigía dinero de uno, y si no lo amenazaba la policía a uno con mayores sanciones. Si uno quería, por ejemplo, registrar la tierra, la tenencia de la tierra, pues tenía que estar en unas colas larguísimas antes de poder llegar al escritorio, llegar a ese escritorio, imagínense ustedes, y luego llegaba uno al escritorio y venían más problemas después de tanto trámite. Todo eso desapareció, eso ya no existe en mi país, porque ningún policía se atrevería jamás a detenerlos sin ninguna razón, jamás. Eso ya no sucede en Georgia, y si sucede, por una razón u otra, él les da una infracción, y entonces uno va y paga donde tiene que ir a pagar. En solo segundos uno puede registrar la tenencia de la tierra, registrar una empresa, y tenemos bastante conocimiento en los servicios públicos, y también sabemos que si alguien en México quisiera, por ejemplo, aprender más sobre estas cosas, estamos aquí, nuestros contactos ya están abiertos, ya tenemos un puente con México. Quien quiera saber más sobre Georgia, con gusto, nos pueden escribir, con gusto, siempre les informaremos. Allí tenemos todo esto, y también hay muchísimas otras cosas que hacían los gobiernos
gobiernos anteriores. Por ejemplo, los tribunales totalmente controlados por el gobierno en aquel entonces, y en 99.9 de los casos penales los tribunales entonces decían culpable. Esa era su sentencia, ese era su veredicto, es decir, la defensa no tenía ninguna posibilidad de tener una absolución. La selección de los jueces estaba totalmente controlada por el presidente y las élites políticas, y muchas cosas malas sucedían. En las cárceles estaban hacinadas. En el derecho laboral no había, los empleados, los trabajadores, los empleadores, los patrones eran los únicos con derechos, mientras que no tenían ninguna obligación, y a la inversa, los empleados solamente tenían obligaciones y casi ningún derecho. Todo eso se tuvo que cambiar y mejorar, e inmediatamente al tomar el poder el nuevo gobierno empezó a lanzar reformas enormes en amplia gama de políticas públicas. Reforma judicial, del derecho penal, la ley penal, liberalización y mejoras de las leyes laborales, diría yo que incluso transformaciones básicas de la ley laboral. Todo esto, en muchos sentidos, ya se logró. Y las instituciones internacionales como la Convención de Venecia, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT y el Consejo de Europa, la Unión Europea, la NATO, la OTAN y muchísimos otros organismos internacionales entonces han felicitado a Georgia por sus tantos logros. La libertad a la información es otro enorme reto que tenemos, donde necesitamos reformas fundamentales, y es por eso que solicitamos que México compartiera su propia experiencia con nosotros. Ahora bien, cuando estoy diciendo fundamental, esto no significa que vamos a empezar de cero. No, eso no es cierto. De hecho, ya tenemos buenos cimientos en términos de tener buenas leyes. Y esta ley existe, ha existido más de una década. En primer lugar, en la Constitución tenemos el artículo que estipula la libertad de expresión y la libertad de información, que son componentes clave. Todo está ahí. Por otro lado, en 1999, Georgia aprobó una de las leyes más importantes que totalmente transformó los procedimientos administrativos y en todos los organismos. Y entonces, esto no solamente ha permitido avanzar muchísimo, y yo he hablado mucho al respecto, pero lo que quisiera entonces centrarme en esta ocasión es que esta ley administrativa tiene el capítulo 3, que es libertad de información, y muchísimas normas internacionales sobre la información, sobre la libertad de información, están desde que aprobamos esa ley en 1999. ¿Cuáles son? Todos tienen el derecho a solicitar información sin dar razón alguna para que necesiten su información. Todas las dependencias públicas tienen que dar respuesta a las solicitudes de los ciudadanos, no solamente los ciudadanos, pero quien esté pidiendo, incluso extranjeros, en no más de 10 días. Sí, entonces si el solicitante está insatisfecho
con la respuesta, o si no hay respuesta, el solicitante puede apelar al tribunal y también buscar la justicia por ese medio. Lo más importante de esto es que hay una presunción de apertura de información pública. ¿Qué significa? Información pública es cualquier cosa, lo que se conserva en las dependencias públicas en cualquier forma, por escrito, en forma gráfica, en forma electrónica, no importa la forma en que está esa información, y lo que se conserva en la dependencia pública es público. Pero la otra pregunta sería, si todos tipos de informaciones públicas están abiertas al público, y aquí nuestra ley dice que hay presunción de que sí está abierto a menos que la agencia pública compruebe otra cosa. Y la base por la que la información pública quizá no esté abierta es si está tocando el interés de personas privadas, información personal, o si la información es clasificada, o si es un secreto de Estado, o si es un secreto comercial de alguna organización comercial. Si la dependencia pública puede comprobar eso, entonces la información no debe estar abierta por esas razones y entonces no se abre. Y esta es la presunción, que es muy importante, porque la presunción significa que la dependencia pública tiene la carga de prueba, diciendo que no se puede abrir esta información. Todas estas normas son sumamente importantes, pero ¿por qué es que todavía no estamos tan felices ni satisfechos con nuestra ley? La cuestión es de que la ley nunca es buena si no está funcionando adecuadamente, y solamente es 30 o 35% donde funcionan estas leyes, y este es el problema clave que tenemos en Georgia. Solamente una tercera parte de las dependencias del gobierno les dan a los solicitantes la información que requieren, información pública, y obviamente lo que carecíamos y seguimos careciendo es lo que México ha logrado, y eso es el IFAI. En otras palabras, una institución independiente y una institución que es un objetivo y un árbitro imparcial Sí, ¿quién está diciendo la verdad, el solicitante o la dependencia pública? Eso es lo que necesitamos. Y nosotros siempre supimos que es por eso que debíamos venir a México. Desde lejos lo supimos. Y estamos con un programa de 3 días con muchísimas actividades y estamos trabajando días enteros en el entendimiento, en las presentaciones de diferentes profesionales del IFAI y de otras dependencias mexicanas de la sociedad civil para aprender cuál es la posición, cuál es la práctica, cuál es el papel, cuál es el objetivo de IFAI, qué es lo que está haciendo, es decir, qué es lo que ya se ha hecho, qué más es necesario que se haga como siguiente paso. Y de hecho, tuvimos el privilegio de estar presentes en las reuniones del IFAI, donde escuchamos varios casos, experiencias, con muchos hechos que se nos dieron, hechos que se le reportaron a IFAI, así como opiniones de comisionados que también pudimos escuchar y supimos de las decisiones que se han tomado. Y bueno, pues todo esto es sumamente importante para nosotros. No sé cuánto nosotros podremos hacer para emular este modelo, puesto que es un proceso político.
Pero es por eso que estamos aquí. 6 de nosotros para estudiar y luego poder regresar para reportar, para informarle a nuestro gobierno y a nuestra sociedad georgianas qué es lo que México está haciendo y decirles que se está dando en este contexto y quizá se podría replicar en nuestro contexto, pero quizá esa replicación total nunca es posible, ¿verdad? Porque son otras condiciones, pero nosotros de hecho estamos muy satisfechos porque ya hemos logrado entender que este viaje es sumamente importante y queremos felicitar a México por este gran logro que estoy entendiendo de las conversaciones que escucho con nuestros colegas mexicanos. Es un paso grandioso y vendrán más pasos, siempre y cuando haya un buen consenso en la sociedad mexicana sobre lo que se necesita, sobre lo que es necesario, lo que no es necesario y lo que hará esta gran nación una de las naciones más importantes, no solamente en esta región, sino en toda América y en todo el mundo. Muchas gracias. Antes de ofrecer la palabra, Before giving the floor to intervención expositora de la causa, las razones y algunas de las impresiones que han tenido en esta corta pero intensa estancia en México. Quiero agradecer también que se encuentra entre nosotros muchos amigos, pero no se encuentra ahí Fernando Aguilera, del hombre del IBAI, del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información de la COMAIP. Se encuentra también Blanca Lilia Ibarra, muchísimas gracias, ahora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el área de transparencia. Pues decir que están muchos más amigos, no, ustedes son los anfitriones, Lourdes, así que pues pedimos que, como lo dijimos, tan solo pues, en tertulia cabe así, y pues quienes nos digan que gustan la palabra para que circulen los micrófonos. A ver, mientras se deciden... A ver, pues sí, una primera... Mientras ya una vez que se deciden, entonces todos hacen preguntas. Pero mientras toman la decisión, yo quiero preguntar a quien quiera del grupo de nuestros 6 invitados algún comentario sobre la resistencia cultural o sobre la cultura política que está detrás de estos cambios. Cuando los cambios suceden muy rápido, como han sucedido en Georgia, seguramente hay un sedimento cultural y alguna resistencia de quienes eran beneficiarios del régimen anterior a aceptar los cambios. Me cuesta trabajo aceptar como académico que hubiera unanimidad en un país respecto a cambiar repentinamente en menos de una década prácticas, procesos, leyes y que todos reaccionen al unísono a favor de ese cambio. Seguramente los beneficiarios de la corrupción previa, los beneficiarios del poder previo, los beneficiarios del autoritarismo deben haber ofrecido o están ofreciendo resistencias, igual que una parte de la sociedad. Me encantaría escuchar algún comentario al respecto, porque es un tema que a México le está pesando precisamente con estos cambios, la resistencia cultural y la persistencia de las prácticas que queremos derrotar. ¿A quién le paso el micrófono, Alexander? Sí, perfecto. Gracias. Gracias. Quiero unirme a Sandro al decir gracias por invitarnos para tener esta maravillosa oportunidad de compartir sus experiencias y aprender tanto
los últimos 5 años de trabajo que su país ha estado haciendo en todos estos proyectos tan tremendos que han emprendido. Quiero agradecerle a Tania y Mauricio por la gran bienvenida que nos dieron, y este viaje ha sido fácil, cómodo y extremadamente interesante. Y también para las cuestiones de las preguntas, sí es cierto, probablemente ese es el reto más importante que enfrentamos en nuestro país, las resistencias, ahora que estamos lanzando cambios dramáticos en nuestra nación. Y nosotros podemos escribir leyes maravillosas, perfectas, podremos copiarlas de las versiones internacionales y las democracias. Todo el mundo estaría de acuerdo, pero eso no necesariamente significa que esto será parte de la vida cotidiana de nuestro pueblo. Y entonces probablemente esto es muy importante, es lo que todos los gobiernos tienen que hacer, a fin de cuentas encontrar los mejores caminos para la sociedad, de las mejores sendas para que las personas se acostumbren a las nuevas leyes y a las nuevas reglas del juego en el país. Puedo darles ejemplos de un terreno totalmente diferente del cambio, es decir, las reformas que el gobierno georgiano acaba de emprender apenas en mayo de este año. Aprobamos la legislación contra la discriminación y, como ya se dijo, nuestro país es bastante pequeño, principalmente ortodoxo, como religión quiero decir, y también vivimos en una parte del mundo. Bueno, pues tenemos una mezcla probablemente de todas las culturas del continente euroasiático. Ahí podemos encontrar una mezcla de turcos, árabes, eslavos, lo que a ustedes se le puede ocurrir, europeos, asiáticos, todas las nacionalidades están allí. Estamos allí en este centro donde se cruzan todas las culturas. Todas las culturas han estado cruzando por Georgia, y entonces nosotros tenemos vestigios de todas estas culturas y absorbemos muchas de ellas. Y la población también es una mezcla, ¿verdad? Un crisol. Tenemos estadísticas que dicen que tenemos más de 60 nacionalidades viviendo en Georgia. No lo entiendo esto necesariamente, pero entonces esto habla de la diversidad de nuestra sociedad, aunque los georgianos son la mayoría de la población, pero también tenemos, por ejemplo, casi 20% de musulmanes, georgianos y no georgianos, así como otras religiones y grupos religiosos. Se los estoy diciendo solo para mostrarles cuán diversa es nuestra sociedad, y obviamente llegamos con la idea de tener esta ley contra la discriminación porque estaba muy bien en la Constitución. Dice que no se permite la discriminación, todos somos iguales independientemente de raza, religión, y ustedes saben cómo es esa larga lista, pero se entendía como parte del juego que teníamos que tener esta estipulación y decir esto es lo que tenemos y ya. Pero tan pronto como empezamos a hablar de, digamos, los mecanismos concretos particulares, y haciendo esto como la regla del juego, que todo mundo realmente fuera igual, y si alguien era discriminado con base de cualquiera de esos puntos enumerados en la Constitución, pues habría un castigo para el discriminador. Entonces, bueno, resistencia de la Iglesia, resistencia de la sociedad, tuvimos resistencia a todos lados, hubo enfrentamientos, mítines, principalmente ordenados por los sacerdotes. Independientemente de esto, aprobamos la ley, es decir, el 2 de mayo, entonces esto sucedió en el Parlamento, y el 3 de mayo todo el mundo se despertó y todo el mundo se sentía europeo y todo el mundo era tolerante y muy amable con sus vecinos. Claro que no. Pero la pregunta es, ¿qué debe estar haciendo el gobierno hoy, mañana, para los próximos 3 o 5 años para que esta ley se convierta en una realidad de nuestra vida? Y esto es exactamente lo mismo con la corrupción. Acabamos de hablar un poco de empezar esta cena. Estábamos diciendo por qué es que Georgia logró tanto en los terrenos que Alejandro describió, la cuestión de la corrupción, ya no hay corrupción, y también la burocracia de nivel intermedio. La razón principal es que en los últimos 10 años ha habido cero tolerancia. El gobierno llegó y dijo, todo mundo se va a la cárcel, no nos importa, no vamos a soportar esto. Incluso la sospecha de que estás involucrado en corrupción era suficiente para que te metieran a la cárcel. Y ni siquiera vas a encontrar justicia en el sistema.
contra tus fechorías. Entonces la gente tenía miedo y la corrupción empezó a desaparecer de la sociedad. Punto, desapareció de la burocracia, todos los niveles, al nivel alto, mediano, a todos niveles. Y entonces todo esto era mientras estaban discutiendo las diferentes iniciativas, y después de esto entonces se formalizaron y se aprobaron estas leyes. El gobierno entonces cambió y la nueva administración entró y dijeron, bueno, no queremos ser el país número 1 del mundo con la mayor población carcelaria. Georgia era el número 1 en todo el mundo de población carcelaria en el mundo, per cápita estoy hablando. Dijeron, no queremos que todo el mundo esté en la cárcel por todo. Entonces, bueno, si corrupción o cualquier delito, sin realmente comprometer. Sí. Entonces, bueno, salió el genio de la botella, ¿verdad? Y estos últimos años hemos tenido muchos problemas también, y que se habían olvidado los últimos 10 años debido al temor que tenían toda nuestra sociedad. Ahora tenemos miedo a que regrese la corrupción. No hay una respuesta fácil, no les puedo decir definitivamente no ni definitivamente sí. Sobornos, dar sobornos y todo esto. Pero sí hay un miedo de que puede regresar. La corrupción más pequeña quizá ya no la vemos. Esto es algo que se volvió cultural. 10 años fueron suficientes, al menos eso podemos decir, para que esto sea parte de la cultura de nuestra sociedad. Entonces probablemente es muy difícil que las personas ahora se imaginen que van a darle soborno, mordida a un policía, a un oficial o a cualquier otro oficial que otorga licencias o permisos o algún servicio público prestado por el estatal. Las leyes son muy buenas, es muy predecible todo, la gente sabe cuánto tiempo le va a tomar un trámite, entonces no es como antes que había que pagar un soborno para hacer un trámite. Ahora sabe uno cuánto tiempo le toma y se respeta. Un pasaporte, sabe uno en cuánto tiempo lo va a recibir, en unos 8 o 10 días, y se recibe el pasaporte. No tiene que sobornar a nadie. Entonces, cuando vemos algunos sectores, nos damos cuenta que hay todavía temor y el gobierno piensa que podría regresar y que podríamos empezar a ver otra vez este tipo de corrupción, etcétera. La pregunta principal que enfrentamos hoy, diferentes instancias, empezando desde el crimen callejero, la corrupción y terminando con la tolerancia en una sociedad. Es exactamente tener leyes maravillosas, pero que las practique la gente, que la gente las acepte. El principal error que mi gobierno cometió, el anterior, fue que tenía una idea, normalmente muy buenas ideas. Normalmente todas las reformas que ellos estaban pensando implementarlas eran reformas positivas, realmente modernizando la sociedad europea, pero se hizo todo esto de manera tan brutal que hubo enorme resistencia de la gente. No hubo consultas, no hubo información preliminar, entonces ellos imponían las cosas y decían, por ejemplo, mañana esto y lo otro va a suceder y a mí me importa un comino lo que tú pienses. Entonces hubo resistencia de la población. Entonces esa es una de las respuestas, obviamente, tener la mayor participación posible, la participación y el involucramiento no solo de la sociedad civil, pero del público en general. Pero no es suficiente. Las respuestas que estamos buscando de diferentes países y experiencias es exactamente sobre esos medios, herramientas y mecanismos que diferentes países están usando para que las leyes se vuelvan algo cultural, un cambio cultural, que se institucionalicen, que vengan de abajo hacia arriba, no de arriba hasta abajo dictando las cosas. ¿Lo haces así o te vas a la cárcel? No. Nosotros tenemos que ver que si la gente tiene miedo y si asustas a la gente, las cosas van a funcionar, la gente se va a comportar bien, pero luego se dan las revoluciones y nosotros no queremos tener una revolución. Nosotros queremos evolución, no revolución. Nosotros queremos
queremos que todo el mundo participe. Sí, Georgia es un estado europeo, sí, es europeo porque es más agradable ser europeo, es padre ser europeo, pero también tenemos muchos problemas exactamente por su ubicación geográfica, la mezcla de culturas que tenemos, que ya les dije. Otro ejemplo muy bueno sería, bueno, nadie, pero 90% de la población, 9 de 10 en la calle dices que son antirrusos y pro-estadounidenses o pro-europeos, pro-americanos o pro-europeos. Esto es lo mismo para la población general, pro-occidente. Pero luego, si hablas y sigues un cuestionario, ¿qué canciones escuchas tú? ¿En qué idiomas lees tus libros? ¿Qué idioma hablan tus hijos, por ejemplo, en la escuela? ¿Qué idioma? No sé. Cuestiones tan sencillas que se le preguntan a la gente en las encuestas, entonces entienden que cómo se da. Realmente es todavía un largo camino para que la gente realmente sean más europeos que lo que sea que somos de nuestro pasado oscuro de 70 años de comunismo y 200 años de ocupación rusa. Entonces es muy profundo en la mentalidad de las personas, no es cosa que desaparece, no es que querramos o no querramos a los comunistas, es la actitud que se ha desarrollado en esos 2 siglos. Hay un jefe que pensaba por la gente, que era el más inteligente, que sabía lo que la gente le convenía y uno tenía que hacer lo que ese gran jefe decidía desde Moscú. Entonces, por ejemplo, el asunto de la integración georgia en Europa, cuando esto se dio, las expectativas eran tan elevadas que allá por 2008, cuando tuvimos la guerra con Rusia, la gente realmente pues lanzó un movimiento muy agresivo. ¿Por qué los estadounidenses, los americanos no vienen a luchar de nuestro lado? Porque era la misma mentalidad que prevalecía. Si las tropas de la OTAN van a llegar hasta mi cocina y me van a cocinar la cena, incluso me van a dar la cena que las fuerzas de la OTAN cocinen. Y estamos contra esa mentalidad, tenemos que combatirla. No se trata de ser europeo por decreto tampoco. Después de tantos años de todo esto, no es fácil cambiarlo, pero bueno, nosotros decíamos en el ciclo, mis amigos decíamos que los georgianos son muy europeos en momentos críticos cuando tenemos que dar la pelea. Somos muy racionales, muy civilizados, muy modernos, y tenemos argumentos correctos, pero cuando tenemos que ver con pagar impuestos, con recoger la basura, ahí tenemos un problema. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros que desarrollar y cambiar, y la transparencia y todas estas cosas de las que estamos hablando, que hemos estado hablando estos 3 días, pues es una regla básica que todos tenemos que tener, pero desafortunadamente solamente es uno de los instrumentos, no es una solución por sí misma, es solo un instrumento que debe existir y que se debe llevar a cabo adecuadamente, pero hay tantas otras cosas que se necesitan hacer para poder modernizarlo, toda la sociedad que está oponiendo resistencia, bastante, por así decirlo. Aquí termino y muchas gracias. Si quieren hacer preguntas, con gusto. Como siempre, para que se presenten primero, ¿no? Adelante. No lo hago yo, aunque para que se haga costumbrita, ¿no? Sí. Gracias. Hola, Tomás Severino de Cultura Ecológica, buenas noches, bienvenidos. Bueno, rápidamente solo decir que aquí somos medio georgianos porque también tenemos problemas a la hora de la basura y los impuestos, ¿no? Entre muchas otras. Yo recuerdo que hablando del tema de la Alianza por los Gobiernos Abiertos, el OGP, Georgia estaba muy positiva y entusiasta en la conferencia de Brasilia, y un poco quería preguntar cuál ha sido la evolución de ese ánimo positivo al lanzarse al mundo de la Alianza por los Gobiernos Abiertos, y cómo ha sido la participación de la sociedad civil en estos temas. Nada más, muchas gracias.